Bien, nos estaría quedando lo que es polígono, que el polígono es la superficie plana encerrada dentro de un contorno formado por segmentos rectos unidos en sus extremos. Es decir, a esto hace referencia que el polígono es básicamente formado, ¿no es cierto?, por estos segmentos rectos que están unidos en sus extremos, por otros segmentos, lógicamente. Cada uno de los segmentos dice, se denomina lado y el punto de unión se le denomina ángulo. Bien, y si no, saben que ese punto específicamente es el vértice. Se nombran de acuerdo a la cantidad de lados que tengan, es decir, se puede ser un triángulo, un cuadrado, un cuadrilátero, un pentágono, etcétera. De acuerdo, penta de 5 lados, hexa de 6 lados, hepta de 7 lados. Entonces dice que deberían ver cómo completarían este pequeño cuadro, donde tienen el polígono, triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono y heptágono, y los números de lado. Y observen que, por ejemplo, en el caso del triángulo, la suma de sus ángulos es 180. En el caso del cuadrilátero, de sus ángulos internos, ¿no?, es 180 por 2. El del pentágono es 180 por 3. El del hexágono va a ser 180 por, ustedes sabrán, el del heptágono también. Y acá lo que nos pide colocar sería una fórmula general que será 180 por, y ahí tendrían que ver con respecto a los números de lado para ver cuánto sería lo que nos, cómo sería la fórmula a poder determinarlo. Bien. Acá les pone el ejemplo de cuánto suman los ángulos de este polígono, que básicamente es un hexágono, es decir, que más o menos ya eso lo tienen. Bien, ¿cuáles son las diagonales de un polígono? Como diagonal, dice, es un segmento que une dos vértices no consecutivos, es decir, este vértice con este vértice no los puedo unir con una diagonal, pero sí lo puedo hacer entre este y ese, entre este y ese, y entre este y este. Observan que el hexágono, en este caso, por cada vértice yo tengo tres diagonales por cada vértice. Bien, entonces, en el triángulo no tengo diagonales. En el cuadrilátero tengo 2 nada más. En el pentágono tengo 2 más 3, que serían 5. En el hexágono tengo 2 más 3 más 4, que serían 9. En el heptágono tengo 2 más 3 más 4 más 5. Entonces, observen cómo se va sumando cada vez uno más. Y cuando es n, voy a tener 2 más 3 más 4 más 5 más n menos 2. Bien, entonces más o menos esa es un poco la idea. Lo que pasa, por ejemplo, imagina un polígono de n lados, es decir, que tiene n vértices. De cada vértice salen n menos 3 diagonales, es decir, observen que yo tengo acá 6 lados y de este me salen 1, 2 y 3. De este me van a salir 1, 2 y 3. De este me van a salir 1, 2 y 3. O sea que siempre me van a salir n menos 3 lados, diagonales quiero decir. Es decir, n quién es la cantidad de lados, menos 3. Yo tengo acá 6 lados, eso significa que de cada vértice me van a salir 3 diagonales. Pero ¿qué va a ocurrir si yo cuento que por cada una de ellas, es decir, de los 6 lados me salen 3 diagonales? 6 por 3 sería 18, pero en realidad cada diagonal yo la estoy duplicando. Es decir, si tomo este vértice, tengo esta diagonal, pero si tomo este vértice, tengo esta diagonal, es decir, la estaría considerando 2 veces. Por eso en realidad la cantidad de diagonales yo las tengo que dividir por 2. Eso es lo que a ustedes les da, que las cantidades de diagonales va a venir dada por el número de lados por n menos 3, es decir, la cantidad de lados menos 3, y va a estar dividido por 2 porque en realidad son se duplican. Acá les estoy pidiendo que dibujen un octógono y sus diagonales para ver que las cuenten y a ver cuánta cantidad le da a ustedes. Bien, tenemos polígonos convexos. ¿Qué es lo que es un polígono convexo? Cuando todos los ángulos interiores son menores a 180 grados. Si en el polígono convexo la suma de los ángulos exteriores es 360 grados.
Bien, entonces veamos. ¿Cuáles de estos polígonos dice es convexo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? Que todos los ángulos dan... no. ¿Cuáles de estos polígonos es convexo? Cuando nosotros tenemos que los ángulos, todos los ángulos son menores a 180 grados. Entonces, ese es un polígono convexo. Bien, si tuviéramos ángulos superiores a 180 grados, ya dejaría de ser convexo para pasar a ser cóncavo. Bien, veis más o menos para que tengan una idea con respecto a lo que serían los polígonos convexos. Por ejemplo, acá me están pidiendo, me da estos dos y me dice calcular el área y el perímetro de un cuadrado de 5 centímetros de lado. El área, saben que sería lado por lado. En este caso es un cuadrado, si es un rectángulo siempre se le llama como base por altura. Y el perímetro, recuerden que es el contorno. Dice calcular el área y el perímetro de un rectángulo de 10 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Eso es lo que les da. En este caso, para un triángulo, saben que el perímetro son los lados y la fórmula es esta que tenemos acá. Es decir, ya le habíamos hablado, superficie igual a base por altura sobre 2. Para un rombo, la fórmula es esta, es decir, en este caso es la diagonal mayor por la diagonal menor dividido 2. Esa es la superficie de un rombo. Acá, por ejemplo, me pide que calculemos el área y el perímetro de un rombo cuyas diagonales son de 30 y 16 y su lado mide 17 centímetros. Es más o menos como para que ustedes puedan verlo. Acá habla, bueno, qué es lo que es el área de un polígono. Bien, y que básicamente el área, tendríamos que sacar el área de cada una de ellas para poder determinarlo. ¿Cuándo un polígono es regular? Si todos sus lados son iguales. Bien, y sus ángulos también son iguales. Por lo tanto, existe un centro, un radio que viene dado desde el centro hasta el vértice, y existe también lo que se llama apotema, que es desde el centro a la mitad del lado. Observen que ahí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces, por allí, lo que podríamos decir es que en este caso, esta hipotenusa o el valor del radio va a ser igual aplicando Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros. Y observen que el cuadrado de los otros, uno es A, que es el apotema, y el otro es la longitud que yo tengo del segmento dividido 2. Por eso es L sobre 2 al cuadrado. Bien. Y acá, bueno, define un poco lo que es el perímetro y el área, que más que más ya lo hemos hablado, ese detalle. Por último, tenemos lo que es la circunferencia, o el área del círculo. Es decir, por un lado, circunferencia y círculo, diferencia. La circunferencia es únicamente el contorno. El círculo es el contorno y todo lo que está dentro. Bien, el perímetro de una circunferencia la podemos determinar, o se determina esta expresión como 2 por pi por r. Recuerden que pi es un número irracional y que toma el valor de 3,14159. En realidad terminamos usando siempre como valor el 3,14. Entonces, para que más o menos ustedes tengan una idea por qué es 2 pi por radio, en realidad podríamos decirlo hasta incluso pi por diámetro, pero la idea es de que yo tengo que dar toda la vuelta hasta llegar allí. Entonces, ¿cómo es toda esa vuelta? Si este es mi radio, nosotros podríamos observar que yo tengo, supongamos una piolita, pongo la piolita acá y llego hasta ahí, de acá la muevo hasta acá, de ahí hasta ahí. Se van a dar cuenta que voy a moverme 6 veces y me va a faltar un poquito. ¿Quiénes son esas 6 veces? Son justamente, es esto, las 6 veces, es decir, el 3,14 por 2, 6,28 veces. Es decir, que el radio entra en el perímetro de la circunferencia 6,28 veces. Bien, o 3,14 veces el diámetro. Si yo tomara todo esto,
Cuando pongo la piolita voy a ponerla hasta ahí, de ahí voy a poner hasta ahí, de ahí hasta ahí, y no voy a llegar porque me va a faltar 0,14 en ese caso del diámetro. Bien, el área del círculo se calcula como pi por radio al cuadrado. Muchas veces se toma el valor como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué siempre yo atino a utilizar el diámetro? Porque cuando nosotros tenemos algo y vamos a medir algo circular, qué sé yo, un caño, por ejemplo, lo que logramos medir es el diámetro, no medimos nunca el radio, pero no sabemos dónde se va a encontrar el punto medio del caño, básicamente, como para que ustedes tengan una idea. O cualquier situación, que sea un cablecito, también lo medimos allí. Bien, acá lo que tienen es justamente un ejemplo, como para que más o menos lo vean, y de esa manera pueden resolver el práctico. Bien, esta sería la primera parte.